Muy bien, pues vamos a leer el texto Cantar de los Cantares, capítulo 7. Comienza en el versículo 1 diciendo: «Cuán hermosos son tus pies en las sandalias, oh hija de príncipe. Los contornos de tus muslos son como joyas, obra de mano de excelente maestro. Tu ombligo como una taza redonda que no le falta bebida. Tu vientre como montón de trigo cercado de lirios. Tus dos pechos como gemelos de gacela. Tu cuello como torre de marfil. Tus ojos como los estanques de Hesbón junto a la puerta de Bat Rabim. Tu nariz como la torre del Líbano que mira hacia Damasco. Tu cabeza encima de ti como el Carmelo, y el cabello de tu cabeza como la púrpura del rey suspendida en los corredores. Qué hermosa eres y cuán suave, oh amor deleitoso. Tu estatura es semejante a la palmera y tus pechos a los racimos. Yo dije, subiré a la palmera, asiré sus ramas. Deja que tus pechos sean como racimos de vid y el olor de tu boca como de manzanas y tu paladar como el buen vino que se entra a mi amado suavemente y hace hablar los labios de los viejos. Yo soy de mi amado y conmigo tiene su contentamiento. Ven, oh amado mío, salgamos al campo, moremos en las aldeas, levantémonos de mañana a las viñas, veamos si brotan las vides, si están en cierne, si han florecido los granados. Allí te daré mis amores, las mandrágoras han dado olor, y a nuestras puertas hay toda suerte de dulces frutas, nuevas y añejas, que para ti, oh amado mío, he guardado». Padre, venimos delante de ti esta noche queriendo expresar en espíritu y verdad estas palabras que tu pueblo te expresa a través de este canto profético, a través de este cantar de los cantares. Que lo que estudiamos el día de hoy sea la expresión de nuestro corazón, un corazón nuevo, un corazón de carne que tú has cambiado y que anhela producir fruto, que anhela decirte: yo soy de mi amado. Te lo rogamos, Padre, en el nombre y por los méritos de nuestro Salvador Yeshua. Amén. Muy bien, Cantar de los Cantares, capítulo 7. Y para entrar en el contexto, el último pasaje que leímos del capítulo 6, que de hecho es el texto que cantamos, Shubi, Shubi, oh Shulamit, vuélvete, vuélvete, oh Sulamita. ¿Se acuerdan quién fue quien dijo eso? O sea, estamos viendo que el Cantar de los Cantares es como un diálogo, y de repente también entran las naciones hablando. A veces habla el amado, a veces habla el pueblo de Israel, pero ¿se acuerdan quién fue quien le dijo a Israel simbólicamente? ¿Quién le está diciendo vuélvete, vuélvete, oh Sulamita, vuélvete, vuélvete y te miraremos? ¿Quién dice eso? Las naciones le dicen vuélvete, vuélvete, oh Sulamita, vuélvete, vuélvete y te miraremos. ¿Qué veréis en la Sulamita? ¿Qué es lo que veremos cuando la Sulamita regrese? Algo como la reunión de dos campamentos, la reunión de las dos casas de Israel, la restauración de todas las cosas de las que hablaban los profetas. Y cuando eso suceda, cuando Israel retorne, sea restaurada, cumpla su propósito, entonces, ¿cuál será la expresión de las naciones? Las naciones siguen diciendo, en el capítulo 7, versículo 1, las naciones siguen diciendo lo que sigue. Cuán hermosos son tus pies en las sandalias, oh hija de príncipe. Cuán hermosos son tus pies en las sandalias, oh hija de príncipe. Cuando Israel cumpla su propósito, hija de príncipe, ¿a qué príncipe se refiere? Príncipe de paz. Se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites. Lo dilatado de su imperio significa la extensión de su imperio y la paz no tendrán límites. Sobre el trono de David se sentará. Y bueno, pues eso es lo que anuncia el profeta Isaías. Así que cuando eso se cumpla, cuando Israel cumpla su propósito, entonces las naciones dirán: cuán hermosos son tus pies en las sandalias, oh hija de príncipes. Y en Isaías 52, versículo 7,
también se menciona un texto parecido a ese. Cuán hermosos son los pies sobre los montes de los que anuncian buenas nuevas. De los que anuncian buenas nuevas de paz, del que dice a Sión, a Jerusalén, tu Dios reina. Y ese pasaje de Isaías, el apóstol Pablo lo utiliza en Romanos capítulo 10, versículo 15, cuando está hablando de la importancia de ir a predicar la salvación, de ir a predicar que Yeshua es el Mesías. Y justamente Pablo hace la pregunta: ¿cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies sobre los montes. O sea que ahí el apóstol Pablo habla que justamente ese versículo de Isaías se va a cumplir cuando el pueblo de Israel entienda su misión y sea enviado a las naciones a ser discípulos y a compartir acerca del príncipe de paz. Cuán hermosos son tus pies en las sandalias, oh hija de príncipe. Los contornos de tus muslos son como joyas. Los contornos de tus muslos, las curvas de tus muslos. ¿Qué sale de los muslos? ¿Qué sale de los muslos de una mujer? Que son como joyas, son tesoros. Los bebés. Lo que va a salir pronto aquí del vientre de Kelly. Lo que sale de tus muslos son joyas, son tesoros. Dijo el Señor que cuando Israel cumpliera su propósito, cuando cumpliera sus mandamientos, cuando cumpliera la misión que recibió, ¿qué le dijo que sería? Serás mi especial tesoro entre todos los pueblos. Los contornos de tus muslos son como joyas, obra de mano de excelente maestro. Cada bebé, cada criatura, cada hijo de Israel es la obra de la mano de un excelente maestro. ¿Qué era Yeshua? Yeshua era un maestro, pero también, ¿cuál era su oficio? ¿A qué se dedicaba? Bueno, se dice que era carpintero. ¿Y por qué creen que era carpintero? ¿Por qué creen que él o sea, ¿será que él nada más eligió ser carpintero? Pues porque José era el esposo de María, pues también él era carpintero y tomó el oficio de su papá, pero ¿ustedes creen que así nada más porque sí? ¿O también tendría un significado el que era carpintero? Ahora, la palabra griega que se traduce al español como carpintero es la palabra griega tectón. Tectón se tradujo al inglés como carpintero, carpenter, al español como carpintero, pero la palabra tectón en el griego no necesariamente quiere estar relacionada con alguien que trabaja la madera, sino está relacionada con alguien que trabaja también la piedra. ¿Por qué se tradujo en Europa como carpintero? Porque las casas en Europa se hacen de madera y en Estados Unidos, pero en Israel no se hacen de madera porque no abunda la madera, no hay bosques y todo como en Europa. En Israel las casas se hacen de piedra. Tectón está relacionado con las placas tectónicas, o sea que Yeshua más bien era como una especie de albañil. Por supuesto que los albañiles también hacían trabajos de madera porque las casas las hacían de piedra y los techos les ponían madera. ¿Ok? Entonces, él era un arquitecto, era un constructor como una especie de albañil. Trabajaba la piedra y trabajaba la madera. Y finalmente, ¿por qué tiene él ese oficio, esa función? ¿Por qué él hace eso? ¿Por qué creen? Porque él, ¿qué está construyendo? Está construyendo un templo espiritual de piedras vivas. Entonces, simbólicamente hablando, él está construyendo de cada uno de nosotros un templo donde morará su espíritu. Así que cada criatura, cada hijo de Israel, cada descendiente de esta hija de príncipes es una joya, obra de mano de excelente maestro. Llevas la firma del constructor, del arquitecto, llevas la firma de Yeshua. El constructor del primer tabernáculo, ¿cómo se llamó? ¿Se acuerdan cómo se llamó el constructor del tabernáculo en Éxodo? ¿Quién recuerda cómo se llamaba? Betzaleel. Betzaleel es el constructor del primer tabernáculo. Dice que fue un hombre sabio, era de la tribu de Judá, lleno de sabiduría, era arquitecto, era constructor y podía trabajar las piedras y la madera y las joyas. Y este Betzaleel, el nombre Betzaleel en hebreo significa a imagen de Dios. Viene la palabra tselem, que es imagen, a imagen de Dios. Y dice, fíjense, a ver si ven un paralelismo entre Betzaleel, Éxodo capítulo 31,
habrá un paralelismo entre Betzalel y Yeshua, el constructor, el arquitecto, el que va a levantar el tabernáculo caído de David. Habrá un paralelismo, pues Betzalel, de la tribu de Judá, hijo de Uri. Uri significa luz, hijo de la luz. Es más, vamos a verlo ahí, vamos a ese pasaje Éxodo. A lo mejor nunca habías examinado ese pasaje. Éxodo capítulo 31, perdón, Éxodo 31. Vamos a leer a partir del versículo 1. Y recuerdan que Dios le encarga a Moisés que construya el tabernáculo de reunión, que haga una colecta de todos los hijos de Israel y que ponga a alguien encargado de la obra del tabernáculo. Y dice en el versículo 1, habló el Señor a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel. Ese nombre que significa a imagen de Dios. El Dios es el nombre de Dios y Betzal del Tselem es el nombre de la imagen de Dios. He llamado por nombre a Betzaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Ya hay un paralelismo. También es de la tribu de Judá. Su nombre significa a imagen de Dios. ¿Cómo se le dice a Yeshua? ¿Qué dijo Pablo acerca de Yeshua en Colosenses? Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿Qué viene a hacer Yeshua? A levantar un tabernáculo de piedras vivas. Y luego dice, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Lo he llenado del Espíritu. Cuando aparece Yeshua, ¿qué dice? El Espíritu de Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los pobres, etcétera. Lleno de sabiduría, también se le llama que Él es la sabiduría de Dios. Lleno del Espíritu, de sabiduría, inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas. ¿Se dan cuenta? Trabajaba las piedras. Corazón de piedra lo va a volver corazón de carne. Y en artificio de madera, para trabajar en toda clase de labor. Y he aquí que yo he puesto con él a Oliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que he mandado, el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, el propiciatorio que está sobre ella, y todos los utensilios del tabernáculo. Ellos serían los encargados de crear todos los muebles y todo el tabernáculo. Entonces, Yeshua, que sus atributos, sus virtudes representan lo mismo, la imagen de Dios, de la tribu de Judá, lleno del Espíritu, lleno de sabiduría. Entonces, ¿qué iba a hacer Yeshua? ¿Cuál sería su función? Pues la misma que Betzalel. Él crearía un tabernáculo de piedras vivas, un tabernáculo de personas, el tabernáculo caído de David, lo levantaría, y la clave para conectarlos inequívocamente es cuando en la famosa pesca milagrosa de Juan capítulo 21, después de que Pedro niega a Yeshua, 3 veces lo niega, se regresa a la pesca, se regresa a Galilea, y una vez que regresa, Yeshua les dice que va a ir en búsqueda, va a ir a Galilea, se va a encontrar con ellos, y cuando Pedro y los discípulos vuelven a la pesca, están ahí en el mar de Galilea pescando, y de repente ven en la playa al amanecer la figura de un hombre que está con brasas y está ahí preparando el fuego, y les pregunta a lo lejos, les grita y les dice, ¿pescaron algo? Estuvieron toda la noche pescando y no pescaron nada. Y les dice, echen la red a la derecha. Echan la red a la derecha y ya no la podían sacar de tantos peces. Y en ese momento, cuando ven la pesca milagrosa, como eso ya había sucedido, ya habían tenido otro milagro parecido, cuando ven eso, dicen, es el Señor. Y Pedro en ese momento se echa al mar, empieza a nadar, llega a la playa y se dan cuenta que ahí está esperándolos. Y les dice, traigan los peces que pescaron, los traen, y el Evangelio de Juan documenta que eran 153 peces. ¿Por qué tendría que documentar el apóstol Juan? Hay muchas cosas importantes de las que habló Yeshua, tantos milagros que hizo, pero el apóstol Juan es muy cuidadoso en decir,
Yeshua hizo y dijo tantas cosas que si se escribieran cada una, dice, no cabrían en el mundo entero los libros que habrían de escribirse. Pero estas cosas se escribieron para que crean que Él es el Hijo de Dios, el Mesías. Entonces, quiere decir que Juan fue muy cuidadoso en que lo que escribió es porque era muy importante. O sea, se concretó a escribir lo que iba a maravillarnos y nos iba a hacer creer que Él es quien dijo ser. Entonces, ¿por qué escribió ese detalle aparentemente insignificante de que eran 153 peces en esta red de peces que no se rompía y que representan los peces que serían pescados en el mar de Galilea, Galilea de los gentiles, Galilea que representa el mar de las naciones, y se echa esa red ahí y se echa del lado derecho? El lado derecho en el pensamiento judío representa la misericordia, la compasión. No habían pescado nada toda la noche, pero le dice, échala a la derecha, la compasión, la misericordia, así vas a pescar. Y luego cuando llegan a la playa, 153 peces. Bueno, pues ahí está la conexión para entender cuál es la misión de Yeshua al enviar a sus discípulos a las naciones a pescar 153 peces. ¿Y qué representan esos 153 peces? Bueno, en hebreo las letras no nada más tienen significado etimológico, gramatical, sino que también tienen significado numérico. Es decir, cada letra es un número. Entonces, si tú haces una suma del valor numérico de cada letra del nombre Betzaleel, ¿a qué número crees que llegas? 153. Entonces, ¿cuál pista te está enviando el apóstol Juan? Estos peces, 153 peces, representan el tabernáculo caído de David, que va a ser pescado por compasión y misericordia entre las naciones y que va a ser pescado por el nuevo Betzaleel, la nueva imagen de Dios, la imagen del Dios invisible. Él es el que va a levantar el tabernáculo caído de David y Él es el que va a traer la redención a las naciones. Así que, ahora sí, volviendo a Cantar de los Cantares. Cada detalle de la Biblia es importante, cada detalle nos conecta con el mensaje central de la Biblia, que es la redención de Israel, la redención del mundo. Y dice, los contornos de tus muslos, lo que sale de tus muslos son joyas, obra de mano de excelente maestro. Aquel que es el maestro, el arquitecto y constructor y fundador de nuestra fe. Tu ombligo como una taza redonda, todo esto está hablando de Israel, tu ombligo como una taza redonda. ¿Por qué tu ombligo? ¿Qué sale del ombligo? En el ombligo qué entra? El alimento, por ahí nos alimentamos. Entonces, ¿qué representa Israel? Y muy específicamente Jerusalén es el ombligo del mundo. ¿Por qué Jerusalén es el ombligo del mundo? Porque Isaías anunció que de Jerusalén saldría la instrucción, porque de Jerusalén saldrá la ley y de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. O sea que Israel es el lugar de donde Dios nutriría a las naciones. De ahí vendría la palabra para todas las naciones. Tu ombligo como una taza redonda que no le falta bebida. Siempre habrá bebida en Jerusalén para las naciones. Dice, tu vientre como montón de trigo, cercado de lirios, tu vientre como montón de trigo, tienes abundancia de alimento, montón de trigo, cercado de lirios, perfume, aroma de gratitud. Tus dos pechos, ya habíamos hablado en un capítulo anterior sobre los dos pechos de Israel. ¿Quiénes son los dos pechos de donde viene toda esa nutrición? Lo habíamos visto ya ese símbolo, ¿se acuerdan? Moisés y Aarón, que representan el sacerdocio, que son los depositarios de la palabra de Dios que habría de fluir hacia las naciones. Tus dos pechos como gemelos de gacela. Y hablando de todo este alimento, y fíjense, estamos ya prácticamente en la unión íntima, estamos ya en el desenlace de esta historia de romance, y estamos en el momento en que Israel está cumpliendo ya su propósito, como la nación del pacto, como el tesoro, como la luz del mundo, como la sal de la tierra, como aquella de donde va a salir la ley, la instrucción a las naciones. Y menciona aquí el tema de los pechos que nutren y que le dan un alimento
crucial, fundamental para los bebés. Es fundamental a los bebés en sus primeros meses de nacidos y si es posible hasta en sus primeros años, sus primeros par de años. Nuestros hijos estuvieron muy bien alimentados porque ahí vienen todos los anticuerpos, toda la nutrición viene ahí de la leche materna. Exactamente, leche no adulterada, no rebajada, no fórmula. Y cuando Israel cumple su propósito y en el momento que nosotros cumplimos nuestro propósito y somos como Dios, entonces eso es por nuestro propio beneficio. ¿Por qué tenemos que dar? ¿Por qué tenemos que nutrir? ¿Por qué tenemos que compartir este mensaje? Porque ¿qué pasa si no damos? ¿Qué pasa si no compartimos? Hay 4 tipos de personas. A ver, ¿con cuál persona te identificas tú? 4 tipos de personas. Número 1, la persona que dice, lo tuyo es mío y lo mío es mío. Ese es un tipo de persona. ¿Qué nombre le pondrían a esa persona? ¿Cómo le dirían a una persona que dice, lo tuyo es mío y lo mío es mío? No, esa no es egoísta. No, lo tuyo es mío y lo mío es mío. No es envidiosa, no es envidiosa. No. No es envidiosa. No. Una persona que dice lo tuyo es mío y lo mío es mío es una ladrona. Es un ladrón. Ese es un ladrón. Egoísta es lo tuyo es tuyo y lo mío es mío. Ese es egoísta. O sea, ¿sabes qué? Pinta tu raya, cada quien se rasca con sus propias uñas. No me molestes, yo no te molesto. ¿Ok? Ese es otro tipo de personas. Hay un tercer tipo de personas que dice déjenme, aquí lo anoté para que no se me... No. Ese es el que dice, lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. ¿Ese qué es? No. Lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. No. Ese es businessman. Ese es negociante. Ese es comerciante. Ese es como Gelín. Hermanos, hagamos business. A ver tú cuánto me puedes. Comerciemos, ¿no? Y hay un cuarto tipo. Cuarto tipo es lo tuyo es tuyo y lo mío es tuyo. No, así es Dios. Así es Dios. Solo Dios es así. Así es Yeshua. Lo tuyo es tuyo. No necesito lo tuyo. El amor no busca lo suyo. No necesito que me des nada. Yo te voy a dar. Yo vivo para darte. Ese es Yeshua. Y ese es el amor de una mamá. Una mamá es así. Cuando está dando, o sea, la mamá está esperando algo del bebé. ¿Qué esperas del bebé? Se despierta en la noche, hay que cambiarlo. O sea, es un amor de dar y 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 luego crecen y ni te dan las gracias y se van y les vale un cacahuate y seguirás dando. Ese es el amor como el de Dios, como el de una mamá. ¿Y qué pasa cuando una mamá, en el periodo que está amamantando, si de repente el bebé no tiene hambre o produce y produce y produce leche y es demasiada leche? O sea, ¿qué pasa si la mamá no amamanta, no da leche? ¿Qué pasa? Pues hasta se pone mal. Hay que sacársela. Hay que sacársela, hay que guardarla ahí en el refri, hay que compartirla, hasta le puedes echar a tu café un poco de esa leche. Yo llegué a usar leche porque mi esposa estaba impresionante. Porque hace daño, entonces hace daño si te la quedas. Hace daño. Entonces, ¿cuál es la lección? ¿Cuál es la moraleja? ¿Cuál es la moraleja que Dios nos está dando con el tema de la leche? Que si no das, te hace daño a ti. Es decir, no damos porque los otros tienen necesidad. No, siempre va a haber pobres, siempre va a haber gente con necesidad. No tenemos que dar porque la gente tiene necesidad. Tenemos que dar ¿por qué? Porque si no damos nos hacemos daño a nosotros mismos. A la mujer le da hasta calentura, o sea, se enferma. Entonces, ¿por qué Dios da? Porque esa es su naturaleza. Y
eso es lo que Él trata de transmitirnos. Tenemos que dar, dicen los rabinos, que los pobres nos hacen favor a nosotros. O sea, que cuando nosotros damos, no le estamos haciendo favor a ellos. Ellos nos están haciendo favor a nosotros. Imagínense qué cosa tan impresionante, qué perspectiva tan diferente. Ahora, de estas 4 personas, ¿cuál crees que es la más malvada y cuál crees que es la que está más difícil que se arrepienta? Están 4 personas, ya dijimos. La primera es el ladrón. Lo tuyo es mío, lo mío es mío. Es un ladrón, ¿no? Después está el egoísta. Lo tuyo es tuyo, lo mío es mío. Después está, ese es egoísta, orgulloso. Después está el businessman. Vamos a negociar, lo mío es tuyo, lo tuyo es mío. Y luego está el tzadik, el justo, el que es un santo, el que es wow, como Dios. Lo mío es tuyo, lo tuyo es tuyo. ¿Cuál es el mejor? No hay duda cuál es lo mejor, o sea, por supuesto, ahí no hay duda. Pero, ¿cuál es el peor? El peor. El peor es el egoísta. El peor es el egoísta. ¿Por qué? Porque es el que menos posibilidades tiene de arrepentirse. ¿Por qué? Porque el ladrón, pues sí le pesa un poquito de repente la conciencia de que, híjole, pues sí, estoy robando. O sea, como que es más fácil demostrarle a un ladrón que está haciendo mal. Pero ¿cómo le demuestras? ¿Cómo le dices a alguien que dice, no, yo no le hago mal a nadie? Ya a mí nada más que no me molesten y cada quien con lo suyo. O sea, ¿cómo le dices a él que es un egoísta, que es un orgulloso, que se tiene que arrepentir? No, es muy difícil. Te va a decir, no, yo no he hecho nada malo, yo estoy haciendo bien. Por eso es que una persona así es tan dura, tan difícil de que se arrepienta. Entonces, ¿cuál es la moraleja? La moraleja es, fuimos llamados a dar, fuimos llamados a compartir, no porque otros lo necesiten, sino porque nosotros lo necesitamos. Fuimos llamados a predicar el evangelio, a anunciar este mensaje, no porque Dios no lo pueda hacer. De hecho, dice el libro de Apocalipsis que al final Dios va a mandar un ángel que va a predicar el evangelio. Entonces realmente Dios no nos necesita. Nosotros necesitamos predicar. Dijo el apóstol Pablo, ay de mí si no predico el evangelio. Soy deudor, ay de mí si no comparto. Entonces, esa persona que piensa que pues no necesita nada de nadie, pues es muy difícil que le resplandezca la luz del evangelio porque piensa que está bien. Y bueno, hablando de este tema, me sorprendió mucho que hoy que iba a compartir esto y que estaba yo pensando en todos estos temas, me invitaron a comer mis cuñados. El hermano de Abril me invitó a comer y fuimos ahí. Y estaban ahí sus suegros. Y realmente yo no iba con el plan de, pues como de compartirles. Fuimos porque ellos ya se van mañana, se regresan a México. Y ya en la sobremesa, pues ya estaba yo como típico, ya comí, bebí, ya no me hallo aquí, ya vámonos, ¿no? Ya comí, ya bebí, lo típico, ¿no? Pero de repente empecé a sentir carga por esta pareja, por estos señores ya mayores. Y dije, wow, ya se van mañana, estuvieron acá 3 semanas y he traído carga de compartirles, ¿no? Pero tenía yo que estudiar para hoy y dije, ay, pero tengo que estudiar, no voy a tener mucho tiempo. Ay, dije, si ahorita empiezo a platicar con ellos, todo esto se va a prolongar y yo tengo que predicar sobre predicar el evangelio, entonces no tengo tiempo. Pues estaba así dudando en eso hasta que llegó un momento en que sentí de plano así mucha convicción de parte de Dios. A ver, espérate, ¿cómo crees? O sea, aquí los tienes, es una buena oportunidad. Y entonces en la sobremesa, en el cafecito, empiezo a platicar con ellos. Empiezo a compartirles y me llevo la gran sorpresa de que no es que quiera hablar mal de mi cuñado ni de mi cuñada, pero ¿cómo es posible que llevan cuántos años de casados? Llevan, no sé, como 8 años, 10 años casi de casados. Y sus suegros nunca han entendido de qué se trata la fe de su hija y de su yerno. Entonces les empiezo a hacer yo ciertas preguntas que me muestran que no han entendido de qué se trata la Biblia. Y están ahí, conviven mucho con ellos y todo. Y tampoco quiero hablar mal de ellos, simplemente
me identifico porque nadie es profeta en su casa. Nadie es profeta en su casa, es muy difícil. Y pues yo, como llego de invitado y nada, pues yo empiezo a platicar y como que ellos me ponen más atención. Eso también influye. Y entonces les empiezo a preguntar acerca de qué creen ellos. ¿Creen en Dios? ¿No creen en Dios? Me dicen que sí. Y ya entonces entro al tema central. Y le dije, oigan, ok, ¿creen en Dios? ¿Creen que hay vida después de la muerte? Y me dicen, sí, creemos que sí. ¿Y qué creen que va a pasar? ¿Qué creen que pasaría si se morían? Digo, no es que esté pensando que se va a caer mañana el avión, ni tampoco de que pues, usted ya tiene 76 años. O sea, nada garantiza que usted se va a morir antes que yo. O sea, nada garantiza. Le dije, pero ¿qué pasaría si hoy se murieran? ¿A dónde irían? ¿Ustedes creen que estarían en la presencia de Dios? O sea, ¿tienen los méritos suficientes para estar en la presencia de Dios? Y su respuesta, que es la respuesta del 90% de la gente, es, no, pues sí, yo creo que sí estaríamos ahí. Yo creo que pues finalmente Dios es amor y bueno, pues Él nos va a dar la oportunidad y pues también pues no hemos sido tan malos, no, tampoco somos perfectos, pero yo creo que Dios a todos nos va a dar una oportunidad. Y le dije, ok, está bien que Dios es amor, claro, tienen razón, pero ¿y qué pasa con las cosas malas que han hecho? O sea, ¿qué va a hacer Dios con las cosas malas que ustedes han hecho? Con esas, ¿Dios qué hace? O sea, Dios tiene que ser justo. Efectivamente, Dios es amor, pero también Dios es justo y Dios tiene que castigar la maldad. La pregunta es, ¿cómo castigará la maldad de ustedes? Entonces allá empezaron como a cascabelear, a tambalearse, y ahí fue donde empezaron a decir, bueno, pues es que como que no pensamos que hemos hecho cosas tan malas, o sea, como que no es para tanto, ¿no? Y entonces les dije, ok, ustedes dicen que no es para tanto, no es tan malo, pero depende con quién se comparan. Si ustedes se comparan con gente así que anda matando, secuestradores, mafiosos, que es la tendencia que siempre tenemos, compararnos con alguien peor, pues no están tan mal. Pero ¿qué pasa si se comparan con la justicia absoluta y perfecta de la Escritura y un Dios justo y santo que dice, la paga del pecado es muerte y si fallas en uno solo de estos puntos, transgredes toda la ley? Si te enfrentas con alguien tan justo y tan riguroso como eso, ahí cómo se pone la cosa. Entonces el Señor dice, no, pues ahí sí ya me la pones muy difícil, ¿no? Ahí sí está, pues ¿quién? Dije, ¿habrá una sola persona que pueda justificarse, puede entrar a la presencia de Dios porque hizo lo suficiente? Y pues no les quedó más que reconocer que pues no. Le dije, bueno, pues quizás ustedes, y le digo, me sorprende. Le dijo, me sorprende que ustedes nunca nadie les ha dicho de qué se trata la Biblia. Me sorprende que ustedes nunca han entendido cuál es el mensaje de la Biblia. Y se las voy a poner en resumen. 2 mensajes tiene la Biblia, 2 noticias, una buena y una mala. La mala primero. La mala primero es que Dios es justo, Dios es perfecto, Dios es santo y Dios debe castigar la maldad, porque si no castiga la maldad, entonces Dios es injusto. Es como un juez que ama mucho a su hijo, pero su hijo cometió un delito y el juez lo deja que no vaya a la cárcel. ¿Qué pensaría la sociedad de ese juez? Pues que es un juez injusto, ¿no? Pues Dios no puede ser injusto. Entonces, la mala noticia es que Dios es perfectamente justo y Dios ya decretó que la paga y el salario del pecado es muerte. Entonces, pregunta, ¿ustedes han pecado, han transgredido? Pues ya, ahora sí como dice Romanos, que toda boca se cierra y entre bajo el juicio de Dios, pues sí. O sea, ¿quién podría decir que no? Dije, bueno, la mala noticia es que ustedes deben morir y ustedes deben estar separados por Dios para siempre por lo que han hecho. Esa es la mala noticia. La mala noticia es que Dios es bueno, Dios es justo y ustedes y yo no somos buenos. Esa es la mala noticia. Les dije, pero ¿quieren la buena noticia? La buena noticia es que de tal manera Dios les amó a ustedes que entregó a su Hijo para morir en una cruz y para que la justicia de Él sea transferida a la cuenta de ustedes y la injusticia de ustedes sea transferida a la inocencia de Él y a la cruz. En la cruz Él pagó por todos los pecados de ustedes. Y si ustedes solamente reconocen que no lo merecen, que no son dignos, que pecaron, si ustedes solo lo reconocen y viven en consecuencia
a esa gratitud, tienen vida eterna. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Les gustaría en este momento hacer una transferencia de su culpa, de su injusticia, de su maldad por la justicia, perfección, inocencia de Él? ¿Les gustaría hacer esa transferencia? Es una transferencia. Ustedes le pasan a Él su deuda y Él les pasa a ustedes su justicia. ¿Quisieran hacer esa transferencia? Y dijeron, pues claro que sí. O sea, ¿quién puede rechazar una oferta de esa magnitud? Y les dije, en el infierno no va a estar la gente pecadora, porque Él vino a morir por los pecadores. En el infierno va a estar la gente orgullosa. Va a estar la gente que piensa que no lo necesita. Va a estar la gente que piensa que puede por su propia cuenta salvarse. Y se quedaron diciendo, pues casi qué bueno que nos dijiste esto, porque estábamos totalmente equivocados. Y les dije, quisieran en este momento hacer esa transferencia. Está escrito que ustedes lo tienen que hacer sin que yo lo haga por ustedes. Ustedes lo tienen que hacer con su propia boca. ¿Quisieran hacerlo? Claro que sí. Hicimos una oración, pidieron perdón y les dije, ahora entienden por qué Omar, su yerno y yo, por qué nos dedicamos a esto. Porque lo hacemos por gratitud a la deuda que nos fue perdonada. Les aseguro que después de que ustedes hayan entendido esto, van a querer vivir en gratitud por la deuda que se les perdonó y por la certeza y seguridad de que si ustedes murieran, irían a su presencia porque su deuda fue cancelada. Terminamos orando y el Señor, que es así muy agresivo, muy brusco, se quebró ahí, me abrazó, súper agradecido. La mamá se puso a llorar y fue un momento muy lindo, muy especial. Ya nada más fui con Omar e Ivy y les dije, ¿cómo es posible que nunca les dijeron esto? ¿Cómo es no les dije eso. Me quedé con las ganas. Pero bueno, nadie es profeta en su tierra. Dije, qué honor que haya sido yo el que pudo dar ese mensaje. Y bueno, cumplir una vez más ese sueño que les decía que yo tuve cuando empezaba yo con todo esto de la Biblia. Empezaba yo, quizás en algún sermón, en alguna predicación escuché el versículo de cuán hermosos son los pies sobre los montes, pero tenía yo como una semana de creyente cuando ese versículo estaba en mi mente repitiéndose como una grabadora. Se repetía, cuán hermosos son los pies sobre los montes de los que anuncia buenas nuevas. Y ese versículo es el que más me impulsa a compartir este mensaje. Y me conmovió tanto ver esta pareja de señores ya grandes entendiendo el mensaje, que dije, qué poderoso es este mensaje. O sea, pónganse a pensar, qué poderoso es este mensaje para hacer que alguien de esa edad y de cualquier edad cambie su vida. Por eso el apóstol Pablo dijo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. O sea, y esa palabra poder viene de la palabra griega dunamis, de la palabra que viene la palabra dinamita. El evangelio, dice, es dinamita. Cuando una persona entiende el mensaje, es dinamita. Es como que hace una explosión en esa persona. Y una vez que entendemos que hay de nosotros si no predico el evangelio, ¿cuánta gente hay que está engañada, que está equivocada, que no entiende el mensaje de la Biblia? Y es tan simple el mensaje, y ¿por qué a veces no lo compartimos? ¿Por qué a veces no lo expresamos? Pues simplemente porque quizás pensamos, y sobre todo ahora en este tema de volver a las raíces y todo, se vuelve esto tan complejo y tan grande. O sea, el mensaje se vuelve, que, oye, ahora que estamos estudiando la carta a los Hebreos, dice que la leche es entender que Yeshua es el creador, es el sumo sacerdote del orden de Melquisedec. En otras palabras, es el que dio su vida por nosotros. Es la leche. El alimento sólido es todo lo que viene después. El arrepentimiento de obras muertas, que es arrepiéntete, vuelve a la Torá. O sea, ese es alimento sólido. Arrepentimiento de obras muertas, fe en Dios, emuná, volver a la Escritura, doctrina de bautismos, imposición de manos, resurrección de los muertos, juicio eterno. Eso es alimento sólido. Entonces, no puedes llegar con un bebé. Imagínense que hubieran
o sea, imagínense estos señores, señor de 76 años, su esposa, si yo empiezo a hablarles de Efraín y que de las 10 tribus en el exilio y que el año 722 los asirios, pues les aseguro que se hubieran quedado con cara de ¿quién me está hablando? Y se cae el avión mañana y adiós, se acabaron, no entendieron nada. O sea, ¿cómo puede ser? Entonces, ¿qué me enseñó esto? ¿Sabes qué? Vuelve a la sencillez, a la gente que no sabe nada. Anúnciale acerca del príncipe de paz. Anúnciale eso está bien. Eso que aprendimos en el cristianismo, eso está bien. El problema es que el cristianismo pues ya nada más se quedó en eso, ¿no? O sea, de ahí hay que proseguir a la madurez. Hay que seguir con el arrepentimiento de obras muertas, hay que seguir con la fe en Dios, hay que seguir con todo lo demás. Pero al que nunca ha escuchado, anúnciale que de tal manera Dios le amó, que dio la vida de su Hijo para perdón de sus pecados. Y ese mensaje tiene un poder que es dinamita. Así que, cuando eso hacemos, tus dos pechos como gemelos de gacela, tu cuello como torre de marfil. Tu cuello como torre de marfil, ya habíamos visto también este simbolismo. Eres un punto de referencia, una torre, eres un punto para alumbrar. Las torres alumbraban. Te ha puesto el Señor para alumbrar a los demás. Tus ojos como los estanques de Hesbón, junto a la puerta de Bat Rimón. Hesbón, esta era una ciudad moabita muy fértil. Y ya habíamos visto el simbolismo de los ojos en Israel, que es una representación de los profetas. Tus profetas como los estanques de Hesbón, o sea, abundancia, fertilidad, abundancia de agua. Tenemos a los profetas, tenemos toda esta escritura para compartir. Tu nariz como la torre del Líbano, el aliento que hemos recibido, en la nariz recibimos el aliento de vida. Y tenemos ese aliento de vida que hemos recibido de Él, como la torre del Líbano, Líbano relacionado con los árboles con los que se construyó el templo, que mira hacia Damasco. El templo en Jerusalén fue construido con árboles del Líbano, así que el aliento que viene de ti, pues es la misma presencia de Dios. Tu cabeza encima de ti, ¿quién es la cabeza de Israel? El Mesías. Tu cabeza encima de ti como el Carmelo, un monte alto. Y el cabello de tu cabeza, también ya habíamos visto este simbolismo. El cabello, los cabellos que representan, ¿se acuerdan? Incontables, los cabellos en la cabeza, incontables en multitud. Los habitantes, los que son parte del pueblo, como la púrpura del rey suspendida en los corredores. Fíjense lo que dice, los habitantes de tu cabeza, si la cabeza es el Mesías, si la cabeza de Israel es el Mesías, como la púrpura del rey suspendida, y esta palabra suspendida también se puede traducir como atada en los corredores. Hay una traducción, hay un texto que se llama los Targumim, que hace todo un simbolismo alegórico de esto, y dice que la cabeza de Israel, y es una referencia al Mesías, ellos simplemente dicen que es el Mesías, ellos obviamente no lo conectan con Yeshua, pero dice que la cabeza de Israel o el Mesías va a representar a los habitantes más indignos del pueblo. Es decir, la cabeza, el Mesías va a, si esta palabra suspendida es atadura, como que dice que el Mesías va a ser presentado para justificar a todos los habitantes más indignos de Israel. Más o menos eso es lo que expresa. El Mesías va a ser el medio por el cual Dios va a justificar a los habitantes más indignos de Israel. Y ante todo esto que está hablando, que en esencia es el fruto que va a venir de Israel para hacer luz a las naciones, una vez que Israel comience a dar fruto, a dar alimento, a no ser egoísta, a predicar, a dar la leche espiritual no adulterada, a dar criaturas que sean como tesoro, entonces, ¿cuál será la respuesta de Yeshua? A partir del versículo 6, ahora va a contestar el Mesías, el Salvador, y vean lo que dice: qué hermosa eres y cuán suave, oh amor deleitoso. Qué hermosa eres y cuán suave, oh amor deleitoso. Ahora sí me deleito en ti, ahora sí estás cumpliendo tu propósito. Tu estatura es semejante a la palmera. La palmera crece igual para arriba que para abajo, por eso es que en los huracanes se dobla, pero no se cae, porque la raíz
va súper profundo y crece al mismo tamaño de hacia arriba. Tu estatura es semejante a la palmera y tus pechos a los racimos. Yo dije, subiré a la palmera, asiré sus ramas. Y aquí es cuando ya ahora sí el Salvador, la cabeza, es exaltado. Ahora sí es exaltado por Israel. Y dice, deja que tus pechos sean como racimos de vid, y el olor de tu boca como de manzanas, y tu paladar como el buen vino, que se entra a mi amado suavemente. Entonces dice, aquí sigue hablando el amado, deja que tus pechos sean como racimos de vid, y el olor de tu boca como de manzanas, y tu paladar como el buen vino. En otras palabras, da fruto, produce fruto. Ese es el propósito, que produzcas fruto. Yeshua dijo en Juan capítulo 15, he aquí que yo los he puesto para que llevéis fruto y su fruto permanezca. Para eso servimos. Nos comparó con pámpanos, nos comparó con las ramas de la vid. ¿Cómo es la madera? ¿Para qué sirve las ramitas de las uvas? ¿Qué puedes hacer con las ramitas de donde están las uvas pegadas? ¿Qué puedes hacer con ese tipo de madera? ¿Para qué sirve ese tipo de madera? ¿Puedes hacer muebles con las ramitas de las uvas? ¿Sabes para qué sirven las ramitas de las uvas? Para producir fruto. En otras palabras, tú y yo solo servimos para producir fruto. ¿Y quién es la vid verdadera? Él es la vid verdadera, Yeshua es la vid verdadera, y nosotros somos los pámpanos, las ramas. Tenemos que estar unidos a Él, porque separados de Él, nada podemos hacer. Y si nada podemos hacer separados de Él, y si no podemos dar fruto separados de Él, entonces ¿para qué servimos? Dice, si no produces fruto, las echan al fuego y arden. Ni siquiera para producir buen fuego, ni siquiera. Entonces, o damos fruto de Él, o no servimos absolutamente para nada. Deja que tus pechos sean como racimos de vid, y el olor de tu boca como de manzanas, y tu paladar como el buen vino. Y aquí responde Israel diciendo, que se entra a mi amado suavemente. Que se entra a mi amado suavemente y hace hablar los labios de los viejos. Que a través de mí hablen los viejos. ¿Quiénes son los viejos? Los ancestros, los padres, Abraham, Isaac y Jacob. Cuando a través de Israel hablen los antiguos, hablen Abraham, Isaac y Jacob, cuando a través de Israel hablen los profetas, los antepasados, entonces Israel cumplirá su propósito. Entonces estaremos ligados a la palabra, estaremos al mensaje, y entonces produciremos fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Y va a cerrar, versículos 10 al 13, va a cerrar. Israel va a hablar ahora Israel va a responder a esto que le están diciendo las naciones, a esto que le está diciendo el amado. Israel va a contestar lo siguiente: yo soy de mi amado y conmigo tiene su contentamiento. ¿En qué momento el amado tiene contentamiento? ¿Se acuerdan cuando dijo la voz del Padre, este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento? ¿En qué momento el amado va a decir, estoy contento con ustedes? Cuando produzcamos fruto. Cuando cumplamos el propósito de ser luz a las naciones, la sal de la tierra, que llevemos el pan a las naciones. Yo soy de mi amado y conmigo tiene su contentamiento. Ven, oh amado mío, salgamos al campo. El campo que representa, en la parábola del sembrador, Yeshua mismo da el simbolismo del campo. El campo es el mundo. Cuando Israel entiende su misión de ir al mundo y anunciar al amado, anunciar la palabra, entonces estamos llegando al desenlace. Ven, oh amado mío, salgamos al campo, moremos en las aldeas, en los lugares más recónditos. Vamos juntos a anunciar este mensaje. Levantémonos de mañana a las viñas, veamos si brotan las vides, si están en cierne, si han florecido los granados. ¿Se acuerdan las semillas, los granitos de la granada qué son? Los mandamientos. Vamos a ver si vamos ahora sí a producir fruto. Allí te daré mis amores. Ahí te daré mis amores. ¿Cómo manifiesto mi amor? Cuando cumplo sus mandamientos. Las mandrágoras han dado olor. Las mandrágoras, ¿se acuerdan de lo que
de lo que encontró ahí un hijo de Lea, las mandrágoras, y que se empiezan a comerciar con las mandrágoras para Jacob, porque se creía que en aquella época se creía que las mandrágoras eran afrodisíacas. Entonces, bueno, pues dice, venga mi amado, las mandrágoras han dado olor, y a nuestras puertas hay toda suerte de dulces frutas, nuevas y añejas, que para ti, oh amado mío, he guardado. Estoy listo, estoy lista para dar fruto. Estoy listo para ser fértil. Estoy listo para fructificar. Estoy listo para sacar frutos nuevos y frutos añejos. Yeshua dijo que todo escriba docto en el reino, todo aquel que es sabio en el reino, saca de sus tesoros viejos y tesoros nuevos. ¿Qué quiere decir? Esto quiere decir que todo lo que tú vas aprendiendo de Él en el reino, todo lo que tú aprendas, todo es útil. Todo es útil. No puedes decir que todo lo que aprendiste antes de ahora que estás estudiando verso por verso y que las raíces hebreas, ahora esto es lo único y que todo lo que aprendiste antes todo está mal. No, tampoco podemos decir eso. Hay cosas que aprendimos antes que también tiene valor. Hay cosas que aprendimos antes que fueron importantes, fueron valiosas en su momento. Y lo que ahora estamos aprendiendo pues también tiene un propósito y también es valioso en este momento. Entonces todo escriba docto en el reino, todo aquel es que sabe sacar provecho, sabe sacar lo mejor de lo que hemos aprendido anteriormente y de lo que estamos aprendiendo hoy. Y todo lo que estamos aprendiendo a fin de cuentas, ¿para qué es? Para que no lo quedemos como la mujer que está produciendo mucha leche y se lo queda, no, nos va a hacer daño. Hay que darlo. Hay que dar fruto, hay mucha necesidad, hay mucha gente que no tiene lo que nosotros tenemos y si un obstáculo para que tú compartas y anuncies este mensaje es que piensas que a lo mejor no sabes lo suficiente o todavía hay cosas que no te quedan tan claras de la Biblia, el consejo es este. No trates de enseñar, no trates de predicar lo que no has entendido. No trates de predicar lo que no conoces bien. Comparte lo que ya tienes clarísimo. ¿Tiene vuelta de hoja? ¿Tiene alguna complicación? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. ¿Tiene alguna complicación ese pasaje? No tiene ninguna complicación. Es así de sencillo, es así de simple y tiene poder para salvación a todo aquel que cree. Padre, te damos muchas gracias porque esta es la preparación para el desenlace. Esta es la preparación para el cierre de este cantar de los cantares, cuando te decimos, ven a probar de nuestro fruto, ven a probar de este fruto de amor, de gratitud, y qué mayor muestra de gratitud hacia ti que anunciar este mensaje a los que están sin fe, sin Dios y sin esperanza en el mundo. Señor, qué mejor ofrenda podremos llevarte que las almas de las personas que estarán en tu presencia. Todo lo demás que hagamos en este mundo, nuestros negocios, nuestros logros, nuestros títulos académicos, profesionales, absolutamente todo lo que hagamos se va a quedar aquí. Lo único que será perdurable, eterno, serán las almas de aquellos que te llevaremos como ofrendas a tus pies y que estarán diciéndote, santo, 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 por toda la eternidad. Bendito seas, Señor. Te agradecemos por tu misericordia, porque tú pudiste haber hecho esto mucho mejor sin nosotros. Y como en tiempos de la reina Esther, como Mardoqueo le dijo, liberación vendrá para el pueblo de Dios de alguna parte.
pero quién sabe si para esto has llegado al reino. Señor, tú vas a liberar a tu pueblo. Tú vas a cumplir todos los propósitos que tú tienes para Israel y para el mundo entero. Tú vas a salvar a tus ovejas, Señor. Tú lo vas a lograr. Pero para esto nos has puesto en esta generación. Para esa oportunidad y para ese privilegio, Señor. Sin duda, tú hubieras podido usar a otra persona para compartirle el día de hoy al señor Ricardo, a la señora Mari. Pero te agradezco porque pude hacerlo yo. Pude ver sus ojos de esperanza, de gratitud al escuchar esta buena noticia. Y Señor, nada se compara con recibir esto, Señor. Nada es más gratificante que ver el rostro iluminado de aquellos que tanto te necesitan. No existe nada que yo pueda hacer en este mundo que eso, Señor. Yo te ruego que enciendas el fuego de estos estudiantes que están aquí, de los que han de oír la grabación, y que enciendas esa luz en nuestras vidas. Te lo rogamos en el nombre y por los méritos de la luz que vino al mundo, de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, Yeshua. Amén. Me sedujiste con tu amor, y yo me permití seducir. Tú me abrazaste, mi Señor, me sentí seguro en ti. Más que a nadie te deseo a ti. Has saciado toda mi necesidad. Yo me entrego entero a tu amor. Mi Señor, eres tan fácil de amar. Te anhelo, mi deseo es amarte y darme todo a ti. Tú eres mi vida, y por siempre yo te amaré. Te anhelo, En mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión para mi Rey y mi Señor. Para aquel que me amó. En mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión para mi Rey y mi Señor.
que me amó. Hermoso eres, mi Señor. Hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Hermoso eres, mi Señor. Hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Mi amado